Bienvenidos una semana más a La Otra Visión del Mundo, tu canal favorito de videografía, tutoriales de edición, cámaras, equipación, cualquier cosa que nos ayude a alimentar nuestra pasión por el vídeo. Si esa también es tu pasión, no olvides suscribirte. Pero vayamos ya al tema de hoy. Hace ya unos cuantos vídeos, en el vídeo de los filtros ND para drone, hablé un poco de flickering y os dije que si os interesaba os explicaría por qué sucede ese flickering y cómo poder llegar a corregirlo o cómo evitarlo, que es lo más importante. Tenía este vídeo previsto para más adelante, pero esta semana vi que un suscriptor tenía un par de vídeos en su Instagram con bastante flickering, con bastante parpadeo en la imagen. Y hay muchos vídeos en internet explicando cómo intentar, y digo intentar porque no siempre es posible, corregir ese parpadeo en postproducción. Pero lo más importante, que es por qué sucede y cómo poder evitarlo cuando estamos grabando, eso prácticamente nadie lo explica. Así que para eso estamos. Comencemos. ¿Por qué tenemos parpadeo en nuestras imágenes? Y es simplemente porque hay tres cosas que tienen que estar sincronizadas. Y ellas son a la velocidad de fotogramas que estamos grabando, los fotogramas por segundo. Estamos grabando a 24, 25, 30, 50, 100. Lo más común es que tengamos parpadeo. Cago en el móvil. ¿Por qué la gente no apaga el móvil cuando estamos grabando? Es mi móvil, sí, ya lo sé. Seguro que es el Domino's Pizza porque siempre los que están tocando los cojones, ¿lo veis? Dominos. ¡Dominos! ¡Hala! Modo avión. ¡Apagad los móviles, por favor! Bueno, ¿por dónde iba yo? ¿A cuánto estamos grabando? Y eso influirá en el resto de factores. Luego, tiene que estar también en sincronía con la velocidad de obturación que tenemos en la cámara. Si tenemos una velocidad de obturación de, por ejemplo, 1.50, tendremos que estar grabando a 25 fotogramas por segundo o 24 fotogramas por segundo. Hablaremos de esto en detalle más adelante. Y la tercera cosa que tiene que estar en sincronía con todo esto es la luz, y es que el parpadeo se produce cuando estamos en situaciones de luz artificial, ya que la luz natural tiene una tasa de refresco mucho más elevada y no hay problema, pero con la luz artificial, depende de la zona geográfica donde estemos y también del tipo de luz, tendremos un tipo de parpadeo o de otro. Por ejemplo, en la mayoría del mundo la corriente alterna funciona a 50 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 50 ciclos cada segundo. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, las luces están parpadeando a 50 veces por segundo. Si estamos en América y en algunas partes del norte de Japón, la frecuencia allí es de 60 Hz. Eso quiere decir que el parpadeo allí es de 60 Hz. Esto produce que las imágenes tengamos que grabarlas diferentes, depende de en qué zona estamos. Y es por eso que en nuestras cámaras hay un selector de PAL y NTSC. Si veis, normalmente cuando seleccionamos PAL tenemos las opciones de 25 fotogramas por segundo y tenemos normalmente también de 50 fotogramas por segundo, tenemos luego 100 fotogramas por segundo, depende de cada cámara, pero eso es lo que normalmente tenemos en las cámaras cuando las ponemos en PAL. Cuando las ponemos en NTSC tenemos las opciones de 24, de 30, tenemos la opción de 60, opción de 120 fotogramas por segundo. Y aquí es donde están los problemas. Mayoritariamente es porque hay mucha gente que, claro, como se dice, 24 fotogramas por segundo es el estándar de cine y es lo que se tiene que grabar. Bueno, sí, pero tenéis que saber que hay ciertas limitaciones. Si no estáis en una zona NTSC y estáis en una zona PAL, si configuráis la cámara como NTSC para poder grabar a 24 fotogramas por segundo, tendréis que tener en cuenta cómo podéis sincronizar la imagen teniendo en cuenta que estamos grabando a 24 fotogramas por segundo. Si estamos, por ejemplo, en una zona PAL, en Europa, digamos, o en cualquier otro sitio que las luces vayan a 50 Hz, cuando estamos en situación, siempre, como he dicho, de luz que no sea natural, sea de noche o sea de día, aunque hayan, por ejemplo, algunas luces de neón o cosas así, las luces de neón y las luces LED a veces tienen una frecuencia de parpadeo diferente, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, que me voy por las ramas. Cuando estamos en una zona PAL,
Si tenemos la cámara configurada en PAL y estamos grabando a 25 fotogramas por segundo, a 100 fotogramas por segundo, a 50 fotogramas por segundo, en principio dará igual cómo pongamos el tiempo de obturación de la cámara. Si estamos por el contrario en una zona NTSC, entonces lo normal sería grabar a 24 fotogramas por segundo, a 30 fotogramas por segundo, 60, etc. Entonces, ¿cómo grabamos a 24 fotogramas por segundo? Que es el look de cine, que es el estándar, digamos, de cine, si estamos en una zona PAL. Si estamos de día no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, siempre grabo a 24 fotogramas por segundo. Esté en una zona de Europa, esté donde esté, yo siempre grabo a 24 fotogramas por segundo. ¿Eso es un problema para mí? No, absolutamente no, porque grabando a 24 fotogramas por segundo, si seguimos la regla de los 180 grados que nos dice que el tiempo de obturación tiene que ser el doble a los fotogramas por segundo que grabamos, si estamos grabando a 24 fotogramas por segundo y ponemos la cámara a 1,50, no tendremos ningún tipo de problema. Entonces, hay tres tipos de velocidad de obturación que son seguros grabando a 24 fotogramas por segundo en zonas PAL. Lo veremos ahora más adelante en una calculadora y lo entenderéis de una manera mucho más sencilla. Pero entonces, como tengo la cámara puesta en NTSC para poder grabar a 24 fotogramas por segundo, eso quiere decir que si quiero grabar en slow motion, mi cámara entonces grabará a 120 fotogramas por segundo. Cuando estoy en 120 fotogramas por segundo en una zona que no es NTSC, que es PAL, no hay manera de hacer sincronía de ninguna manera, es imposible, no hay ninguna velocidad de obturación que me permita sincronizar 120 fotogramas por segundo captados con la cámara con los 50 Hz de la luz que hay en zonas PAL. Es totalmente imposible y para eso es cuando tengo que cambiar. Solamente cuando grabo nocturno y slow motion cambio la cámara a PAL para poder grabar a 100 fotogramas por segundo, que entonces sí que tendría sincronía. Para poder hacer eso tengo que tener otro par de tarjetas, porque si no la cámara quiere formatear las tarjetas cada vez que cambio de zona geográfica, etc. Pero bueno, ese no es el tema que nos incumbe ahora. Simplemente sabéis que yo grabo a 24 fotogramas por segundo, pero cuando quiero grabar nocturno a slow motion a 120 fotogramas por segundo no me es posible si no estoy en una zona de NTSC. Por eso tengo que grabar a 100 fotogramas por segundo. Vamos a ver una página web y de esta manera lo entenderéis de una manera mucho más sencilla. Manera, como repito la palabra manera, Bueno, os dejaré el enlace de esta página web en la descripción por si queréis echarle un ojo, pero mira, por ejemplo, tenemos que si estamos en una zona de Norteamérica y estoy grabando a 24 fotogramas por segundo, me dice que cualquier ángulo del obturador es posible, que eso corresponde a cualquier velocidad de obturación. Puedo utilizar cualquiera, no hay ningún problema. 24 fotogramas por segundo es nativo de NTSC, ningún problema. ¿Qué pasa? Como os he dicho antes, si estoy en una zona de Europa o la mayoría de Asia y grabo a 24 fotogramas por segundo, solo tenemos tres velocidades de obturación que son seguras. 1 partido 120, 1.50 y 1.33,3. Para mí no es ningún problema porque yo siempre, para que haya un motion blur adecuado, utilizo la regla de los 180 grados como os he dicho anteriormente. Por lo tanto, cuando grabo a 24 fotogramas por segundo, yo siempre estoy en 1 partido 50. Como es el caso ahora, yo estoy grabando a 24 fotogramas por segundo, estoy en Australia. Australia es una zona que trabaja a 50 Hz, pero como tengo la velocidad de obturación a 1.50, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasaría si grabamos en Europa a 50 Hz, pongámosle a 25 fotogramas por segundo, que es el nativo? Pues que podemos utilizar cualquiera, no habría ningún problema. Grabamos a 30. Si queremos grabar a 30, tenemos tres velocidades de obturación seguras, exactamente las mismas que teníamos grabando a 24 fotogramas por segundo en una zona NTSC. Y ahí es donde tenéis la mayoría de los problemas, que estáis grabando a 24 fotogramas por segundo en una zona PAL y no estáis siguiendo la regla de los 180 grados. Y entonces también, cuando queréis grabar a cámara lenta, las cámaras Sony, el máximo son 120 fotogramas por segundo, pero para eso otra vez la cámara tiene que estar configurada en NTSC. Queréis intentar sacar los máximos fotogramas por segundo que sean posible, y eso lo entiendo. De día podéis hacerlo, no hay ningún problema, pero con luz artificial tenemos un problema. Como veis, no hay ningún tipo de opción, no hay ni una sola que nos pueda permitir grabar a una tasa de 120 fotogramas por segundo
a 50 Hz. Bueno, podéis seguir jugando vosotros con la calculadora y ver cuáles son las velocidades de obturación seguras para vuestro uso que le estéis dando en concreto. Pero como os he dicho, no todo es esto, porque hay situaciones en las que simplemente es imposible que no tengamos parpadeo. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede cuando estamos mezclando luces que tienen una frecuencia de refresco diferentes. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy con estas luces y estas están a 50 Hz porque es la corriente que hay aquí en Australia. Pero tenemos luces LED o luces de neón que a veces funcionan a una frecuencia diferente. Por ejemplo, esta tira azul de LED, no hay ningún problema ahora con el parpadeo. Pero hay tiras de LED que son más económicas, que tienen una frecuencia mucho más baja y entonces no hay manera de sincronizar eso, porque si sincronizamos la tira de LED con la velocidad de obturación, vamos a perder la sincronía con las luces generales que tenemos. Por lo tanto, cuando grabamos hay que tener muy en cuenta estas cosas y si estamos, por ejemplo, grabando en una calle, imaginamos que estamos en medio de Tokio, que como os he dicho, Tokio funciona a 60 Hz, por lo tanto habría que poner la cámara en NTSC si estamos grabando de noche. Estamos en la calle y hay montones de rótulos en las calles, hay algunos de neón, otros de LED. Sincronizar eso va a ser una locura. A lo mejor tenemos suerte en esa zona en concreto, pero a lo mejor y seguramente no, y es muy difícil que no tengamos parpadeo en la imagen. Si tenemos parpadeo en la imagen, ¿cómo podemos llegar a solucionarlo? Y os digo cómo podemos llegar a solucionarlo, pero no siempre es efectivo. Vamos a saltar a Premiere para verlo, aunque esto lo podéis hacer con cualquier software de edición. Bueno, como vemos, aquí tengo esta imagen del móvil y hay parpadeo en la imagen. No sé cuál será la tasa de refresco del móvil, pero obviamente no es la misma de mi configuración en la cámara. ¿Cómo podemos solucionar esto? En este caso va a ser muy sencillo, porque como la cámara está estática y el objeto que estamos grabando y todo el resto del entorno que está en la cámara está estático, no va a haber ningún tipo de problema. Este es el escenario perfecto. Entonces podemos duplicar esta capa presionando la tecla Alt, arrastro hacia arriba, ya tengo una nueva capa y la capa de arriba lo que voy a hacer es moverla un píxel. Puedo moverla un píxel para adelante o un píxel para atrás. La voy a poner aquí, que comience al mismo momento. Ahora ya tienen un fotograma de desincronía una de la otra y lo que voy a hacer es a la capa superior ponerle una opacidad del 50% y así, voilà, ya no hay parpadeo en la imagen. ¿Veis? Esta solución es súper sencilla, pero como os he dicho, es efectiva porque, y solo porque, la cámara está estática y todo lo que está dentro de la cámara está estático también. Otra manera de solucionar el parpadeo en este tipo de imágenes estáticas es con nuestro vídeo. Voy a eliminar este que hemos hecho antes y aquí tenemos nuestro vídeo parpadeando. Si le subimos la velocidad, lo ponemos al doble, lo que va a hacer simplemente es saltarse uno de cada dos fotogramas, por lo tanto vamos a tener el mismo resultado. Tendremos siempre el fotograma con la misma iluminación. Vamos a ver otro ejemplo y como veis hay mucho flickering en la imagen porque se ha grabado a una velocidad de obturación mucho más elevada de lo que es normal. Ahora no me acuerdo, pero creo que he puesto uno en 1200 o algo así, cuando normalmente grabo a 1.50 y por eso hay tanto flickering en la imagen. He hecho exactamente lo mismo que he hecho antes. Ya está hecho y vemos que el flickering se ha reducido, pero no del todo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Aquí, cuando he grabado esta prueba, he acentuado mucho más los movimientos de la mano para que así veáis qué es lo que pasa cuando hay movimiento en la imagen. Y es que hay mucho más desenfoque de movimiento. En realidad no es desenfoque de movimiento, el desenfoque de movimiento sería todo esto de aquí estaría desenfocado con movimiento. En realidad lo que estamos viendo son los dos fotogramas con opacidades diferentes, pero crea ese efecto de como desenfoque de movimiento. Entonces, en todo momento, mi cara y todo está, a no ser que esté muy quieto, en algún momento se ve bien, pero en otros momentos simplemente se ve horroroso. Entonces tendréis que decidir si queréis reducir el parpadeo o si queréis tener una imagen nítida. No se puede tener todo si ya habéis grabado mal. Por eso os digo que lo más importante es que grabéis bien vuestras imágenes. Y aún así, el parpadeo no se ha reducido del todo, como veis. Antes he estado haciendo pruebas y para reducir este parpadeo hay que hacer 4 capas. Por lo tanto, os lo voy a hacer de manera rápida para que lo veáis. Vale, este vídeo tiene 4 capas. La superior hay que dividir la opacidad entre todas ellas para que tengan la misma opacidad. Entonces 25,
la siguiente va a ser 50, la tercera va a ser 75 y la última va a tener una opacidad del 100%. ¿Y qué es lo que pasa? El parpadeo se ha reducido prácticamente a cero, porque había mucho parpadeo. Cuanto más parpadeo hay, más capas hay que duplicar. Entonces el parpadeo ya prácticamente se ha ido, ya no vemos parpadeo en la imagen, pero el desenfoque por movimiento es extremo y es que es normal. Estamos poniendo 4 fotogramas a la vez en una misma imagen. Pero bueno, ya os toca decidir. ¿Queréis ese desenfoque de movimiento, digamos, tan extremo? ¿O tiráis el plano a la basura? ¿O lo utilizáis con flickering? Pero utilizar un plano con flickering depende de lo que estéis haciendo. De manera profesional, yo os recomendaría que nunca utilicéis un plano que tenga tanto parpadeo. Pero bueno, eso ya depende de vosotros. También es otra opción si tenéis una imagen donde hay tan solo un objeto, como por ejemplo una tele que está parpadeando, pues podéis simplemente congelar uno de los fotogramas de toda esa imagen, lo congeláis, lo ponéis por encima, hacéis una máscara de lo que es la televisión y así ya os quitáis el parpadeo. Os puede servir en algunas escenas, pero si está parpadeando la luz principal, la luz que está iluminando toda la escena, como en este caso estaba fuera de sincronía estas dos luces principales que tengo, no hay nada que hacer, tenéis parpadeo en toda la imagen, así que os podéis olvidar. Pero si es solo un objeto el que está parpadeando en la imagen, máscaras y listo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, activad la campanita y como siempre, nos vemos por el mundo. ¿Quién corta el bacalao? ¿Y quién armó todo el tinglao? Y vaya lío que se ha armado, para que sepan quién es Lao.